Vamos a abrir el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5. Les mandé a sentar porque vamos a estar corriendo por la Biblia hoy, a medida de que vayamos predicando esta palabra. ¿Están listos para escuchar el tema? ¿Están listos para oír, para escribir y meditar en el tema de este mensaje? Oiga bien, cuidado con exigirle a Dios. Cuidado con exigirle a Dios. Yo quiero leer Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Prometo no ser muy extenso, pero sí quiero dejar todo lo que el Señor me ha dado aquí en esta tarde, en este hermoso altar de Dios. Gloria a Jesús. ¿Están ahí conmigo, amados? Dice así la bendita palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermosa palabra de Dios. Yo quisiera que todos aquí, amados hermanos, en el día de hoy disfruten de la palabra de Dios. Y que honestamente también mi única petición es que al ustedes abrir la Biblia puedan también abrir su corazón y sus mentes a escuchar la palabra de Dios en esta tarde. Voy a tocar el tema de la exigencia a Dios, algo que honestamente yo tenía otro mensaje, pero el jueves estaba lavando ropa y el Espíritu Santo me detuvo en el laundry y me habló en mi oído este tema, cosa que fue muy espontáneo. Y bueno, el Espíritu Santo continuó insistiendo con este tema. Y bueno, entendí que Él quería que lo predicáramos en esta tarde. Cuidado con exigirle a Dios. ¿Están aquí, amados? Y hoy voy a hablar sobre la arrogancia de un cristiano. La exigencia de un cristiano a un Dios todopoderoso que se ofende cuando sus hijos le exigen a Él algo que Él no tiene que hacer. Un cristiano que ora con arrogancia, un cristiano que ore con exigencia, no ha conocido lo sensible que es el Espíritu Santo. Fíjese bien, hermano, que la Biblia dice que no contristamos al Espíritu Santo, con el cual hemos sido sellados para el día de redención. El Espíritu Santo es la presencia de nuestro Dios en medio de nosotros. Si hay algo que ofende al Espíritu Santo, es un cristiano que le exija a Él cosas que él o ella quieren. Es una oración arrogante, una oración exigente. Y honestamente, amados hermanos, es un tema que yo quiero tocar en esta tarde, para corregir de nuestros corazones oraciones que pensamos nosotros que demandamos a Dios, que nosotros gobernamos la voluntad de Dios. Como por ejemplo, yo he escuchado tantos cristianos decir: Señor, tú tienes que hacer esto. Yo he escuchado cristianos decir: Señor, es que yo te sirvo, es que yo soy fiel, es que
yo diezmo, yo ofrendo. Es que yo soy constante a la iglesia. Tú tienes que hacer esto. ¿Cuántos han escuchado eso de muchos cristianos? Yo lo he oído, hermano. Y eso es algo que le falta el respeto al Señor. Y fíjense, hermano, que el ser humano naturalmente es exigente. Y a veces esa exigencia se quiere colar en nuestra relación con Dios. Y eso no debe suceder así, amados hermanos. Amén. Por ejemplo, usted va a un restaurante, usted pide la carne como usted lo quiere. Exigente. Usted le dice, no me le eche mucha sal, no me le eche mucha pimienta. Exigimos mucho, porque el ser humano naturalmente es exigente. A los hijos le exigen a su mamá que le cocinen comida que a ellos les gusta comer, porque no les gustan sus vegetales. Están aquí. No le gusta sus vegetales. Y la madre quiere cocinarle vegetales, pero no. Los niños le exigen que le cocine algo que ellos quieren. Porque el ser humano naturalmente es exigente. Pero ese tipo de actitud no se puede colar en nuestra relación con Dios. El tipo de cristiano que le exige a Dios cosas, honestamente le está faltando el respeto al Dios que le sirve. Nosotros no podemos orar exigiéndole a Dios y poniendo a Dios en contra de la pared, como que si nosotros lo dejamos a Él, porque Él no va a contestar lo que nosotros queremos, como que si Él va a dejar de existir. A veces yo oigo cristianos poner a Dios contra la pared, como que, Señor, si yo te sirvo, yo te he sido fiel, yo te diezmo, yo te ofrendo, tú tienes que hacer esto. Y oran a Dios de esa forma y no saben que tienen que tener cuidado con exigirle a Dios una oración. Y a través de la Biblia vamos a ver un sinnúmero de ejemplos que nos enseñan a cómo orar correctamente. ¿De cuándo acá la Biblia nos demuestra a nosotros que cuando oremos, que exijamos? ¿Verdad que no? La Biblia nunca nos da a nosotros la dicha ni la autoridad. Yo he escuchado predicadores, pastores, y bueno, si nos están viendo, saludos. Pero bueno, en esta iglesia no se usa una palabra que muchos pastores usan. Y la palabra es: yo decreto. Yo declaro y decreto. Yo reclamo las promesas de Dios. Y en muchos de esos mensajes de esos pastores tienen este carácter de humanismo, de que yo tengo el poder para hacerlo. Yo pido y Él me tiene que dar, porque lo estoy pidiendo en el nombre de Jesús. Se ha metido a la iglesia un egocentrismo. Se ha metido a la iglesia una exigencia, como que si Dios se tiene que someter a lo que nosotros decimos y pedimos. Como que si nosotros somos los jefes y Dios es el empleado. Y a medida que usted va a la Biblia, amados hermanos, usted se va a darle cuenta de algo. Aquellos hombres y mujeres que recibieron de Dios nunca exigieron a Dios cuando oraban, sino que se acercaban a Dios confiadamente. Y a la última parte de este mensaje, yo les voy a mostrar a ustedes la diferencia que hay entre la exigencia y la confianza. ¿Están aquí conmigo? Cuando nosotros vemos a un creyente que ora
exigiéndole a Dios. Es ese deseo de exigirle a Dios a que conteste nuestras oraciones al tiempo que nosotros queremos. El deseo que se haga la voluntad nuestra y no la de Dios. Y ay, hermano y bendita iglesia del Señor, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado con exigirle a Dios algo que Él no tiene obligación de hacer. Y el Espíritu Santo me ministraba esto con mucho énfasis. Que exigirle a Dios es una forma de irrespetar a Dios. Hablarle así a Dios es una forma de poner el pie y decir: yo mando aquí, aunque no sea la intención de ese creyente. ¿Cómo Dios verá una oración de un creyente que le dice: tú tienes que hacer esto? Y luego le dice a Dios: yo hago todo esto por ti. Alabado sea Dios. Como que si las obras salvan. Y como que si las obras serán como una cuenta de banco, que mientras más tú vas depositando, más tú puedes descargar de esa cuenta de banco. Yo te vengo a decir algo, amado hermano de mi alma. El cielo no es una cuenta de banco donde tú puedes ir a depositar y cuando te dé la gana puedas sacar dinero, sacar lo que tú quieres a tu tiempo y cuando tú quieras. Alábalo si puedes en esta hora. El cielo no es un banco. El cielo, aunque la Biblia nos demuestra a nosotros que podemos orar en el nombre de Jesús y cosas pueden suceder, la iglesia no puede pensar que nosotros tenemos el cielo a nuestra mano derecha. Que tenemos las bendiciones, que cuando solamente oremos de una forma, que las cosas van a suceder a nuestro debido tiempo y nuestra debida voluntad. Yo te vengo a decir a usted, amado hermano, que el creyente que Dios está buscando es alguien que diga como los que dijeron los 3 jóvenes hebreos. Porque en la Biblia vemos que Nabucodonosor los iba a tirar en el horno de fuego. Pero dicen ellos: si el Señor nos libre, pues gloria a Dios. Pero si el Señor no nos libra, pues sépase, oh rey, que no nos postraremos y no adoraremos la estatua de oro. Los jóvenes hebreos es la viva oración ejemplar de un cristiano que debe orar sin exigencia. Porque ellos no le exigieron a Dios. Ellos dijeron: si Él nos libre, amén. Y si Él no nos libra, amén también. Esa es la forma de orar correctamente. No podemos orar exigiéndole a Dios. Porque fíjese algo: el creyente que le exige a Dios terminará frustrado. Porque el exigente nunca recibe nada. El exigente solamente sube palabras para arriba. Y esa oración no sube a Dios. Quizá Dios la oye, pero de lejos. Porque el exigente nunca va a poder cautivar, enamorar el corazón de Dios. Aquellos que reciben de Dios es porque saben orar en la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 5 estábamos leyendo. Esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Usted oyó bien esa palabra, querido hermano? Quiere decir que para nosotros poder recibir de Él, tenemos que orar en la voluntad de Él. Eso me abre a mí un mapa grande para mi vida. Ya entonces yo entiendo por qué yo pido por cosas y no las recibo. Porque muchas de las cosas que yo quizá estoy pidiendo no están en la voluntad de Dios para mi vida.
Ahora, yo he estado en los dos lados de ¿entienden lo que digo? Yo he estado en los dos lados, porque yo he visto que yo pido y no recibo porque no es la voluntad de Dios. Pero también me he visto pedir y recibo, porque estoy pidiendo en la voluntad de Dios. ¿Cuántos aquí, honestamente, luego de estar escuchando estos 10 minutos de mensaje, reconocen que en algunas ocasiones han orado con exigencia? Amén. ¿Cuántos lo reconocen? Claro. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 4, verso 3. Santiago 4, 3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. El exigente no recibe, porque pide, pero pide mal. Claro que no va a recibir el exigente. Si el exigente cuando va a pedir no sabe orar, yo me atrevería a decir que el exigente ni siquiera está orando. Porque el que sabe orar verdaderamente al Dios que le sirve, debe orar conforme a las Escrituras. Yo he escuchado un sinnúmero de cristianos y creyentes. ¿Y qué es eso? Querido hermano, arrepiéntase. Yo he escuchado creyentes orando para que Dios maldiga a otras personas, que Dios postre en cama, que Dios traiga enfermedades, que Dios traiga maldiciones. Ay, mi alma adora a Dios en esta hora. Eso es una oración fuera de la Escritura. El libro de Proverbios dice que el que aparta el oído de la ley, aún su oración es abominable. Quiere decir que el que ora fuera de la voluntad de Dios en las Escrituras, la oración de él o de ella es abominable a Dios. ¿Y cuántas oraciones para Dios son abominables? Contaminadas. Porque son oraciones exigentes, oraciones con arrogancia. Primero que nada, el que le exige a Dios es porque no sabe orar. Porque el que sabe orar no va a exigir, sino que va a ir a Dios confiadamente, orando, pero reconociendo que Él está en control de todas las cosas de nuestra vida. Así que yo le voy a corregir a la iglesia del Señor en esta tarde y decirle: cuando vayan a pedir algo a Dios, pidan de la siguiente manera: Señor, yo quiero esto. Mira, yo necesito esto por esto, esto y esto y esto. Si yo no recibo eso, esto y esto y esto se me va a hacer más difícil. Y uno le abre el corazón a Dios confiadamente. No es que Dios no lo sabe, Dios lo sabe, pero Él está esperando escucharlo de su hijo. Porque no hay nada más hermoso que un hijo acercarse a su padre confiadamente. Yo tengo un testimonio de eso, que yo lo he usado en muchos de mis sermones. Pero bueno, déjeme yo incluirlo aquí para que ustedes vayan entendiendo. En una ocasión, cuando estábamos viviendo en Loren, teníamos que salir en menos de 2 meses de mi apartamento, porque mi hijo empezaba la escuela y mi esposa no quería meterlo en la escuela de Loren. Y teníamos 2 meses para desalojar el apartamento y encontrar otro apartamento y luego hacer las gestiones para la escuela. En 2 meses pasó el mes y yo decía: estamos bien, tenemos todavía tiempo. Cuando llegó la 4ª semana, ahí empezaron las rodillas a temblar, porque yo no sabía qué iba a hacer. Estaba buscando un apartamento y no lo conseguía. Y yo fácilmente me podía acercar a Dios arrogantemente, decirle: Señor. ¿Cuántos niños rebeldes tiene Dios? Ay, mi alma adora a Dios en esta hora.
Tantos hijos rebeldes que se acercan a Dios y dicen: Señor, si tú no me das esto, yo no te sirvo. Si tú no me abres esta puerta, yo me enchismo contigo. Y los cristianos se enchisman y se cierran en las casas sin ir a la iglesia, porque Dios no le ha contestado lo que ellos quieren. Qué falta de Dios en nuestras vidas cuando sucede eso. La cosa es que yo fácilmente, lo digo humildemente, yo, para la gloria de Dios, he hecho tantas cosas para mi Dios, que yo, si quiero, carnalmente, yo me puedo llenar de exigencia. Pero eso es un fruto de la carne. Eso debe morir en nosotros. Porque todo lo que hacemos para Dios, aunque tenemos nuestra recompensa, no debemos de traer a Dios nuestras obras como una razón para que Él mueva su mano a nuestro favor. Porque lo que mueve la mano de Dios a nuestro favor no son nuestras obras, son nuestras justicias. Alábalo si puedes en esta hora. Dios está buscando una iglesia justa, una iglesia buena. Y te voy a dar ejemplo de justicia para continuar el testimonio. Justicia. Dios ha trabajado conmigo y me ha mostrado lo que es justicia. Que cuando termine de hacer compra, no deje el cajito de compra en el parking de al lado, bloqueando el parking. Mi esposa se ha dado de cuenta que terminamos y yo me voy caminando con el cajito y lo traigo donde se supone que vaya. Justicia. Justicia. Bajo la ventana y tiro basura por la calle. Ay, se me fueron aquí a la hora. Eso no es justicia, hermano. You know how many Christians litter? Uh-oh. That's not righteousness. Eso no es justicia. Los jóvenes que van a las escuelas, que hacen maldades, eso no es justicia. Pero bueno, Dios va a continuar trabajando. Mientras usted vaya leyendo las escrituras, Dios va a continuar abriendo. Yo me daba de cuenta que yo dejaba el cajito así y bloqueaba el parking. Y luego de empezar a habitar diariamente las escrituras, Dios me abrió el corazón y empezó y continúa demostrando cosas que, por ejemplo, yo voy caminando en el baño, quizás estoy usando el baño, se me cae una toalla, un papel de mano y una servilleta, y muchos cristianos lo dejan así en el piso. Lo dejan así, no lo recogen. Eso no es justicia. Y quizás usted dirá: Dios, pero eso es extremismo. Bueno, cuando continuamos el testimonio, tenía un mes para mudarme y las rodillas empezaron a temblar. Y en una mañana yo iba de camino al trabajo y yo empecé a llorar. Y yo dije: Señor, ¿qué yo voy a hacer? Yo no sé qué voy a hacer. ¿Cómo yo voy a hacer esto? Pero hermano, yo tenía tanta emoción porque yo no sabía qué yo iba a hacer. Yo decía: Señor, si yo no mudo a mi familia, ¿qué yo voy a hacer? Y cuando empecé a entrar en unas series de oraciones por la mañana, bueno, el testimonio es el siguiente, para hacerlo más corto. En una semana Dios nos dio el apartamento. Cuando llegamos al apartamento de molde donde estábamos, Dios nos dio esa llave y Dios nos suplió ese apartamento en menos de 1 o 2 semanas. Y el dinero apareció y Dios hizo cosas grandes con mi familia. Y hasta el día de hoy estamos ahí. Pero una de las cosas que abrió esa puerta es que yo no le exigía a Dios algo que yo necesitaba, sino que yo lo traje delante de Él como una real y sincera necesidad. Y yo dije: Señor, yo no sé qué hacer. Y mi esposa, empezamos a orar, ella madrugando, tirada en el piso orando, con la cabeza en el piso orando por la madrugada. Y en esa semana
pudimos mover el corazón de Dios. Y bueno, el resto es testimonio. Nos llamaron y habían como 5 familias afuera. Y usted sabe, cuando uno va a ver un apartamento, uno no sabe quién es el que le va a sacar, que si este tiene más crédito que uno. Y bueno, ¿usted me entiende lo que le digo? Pero yo dije, Señor, y cuando yo pisé el apartamento, dije, Señor, esta es la única puerta que yo tengo. Yo no sé qué voy a hacer. Así que yo voy a ir, voy a pisar ese apartamento. Y si es mío, pues amén. Y bueno, así fue. En menos de 3 días tuvimos la llave. Pero esa experiencia como padre de familia, para mí me movió el corazón, me marcó. Porque yo pude ver que una oración que no exigió a Dios pudo mover su corazón. Porque yo pude acercarme a Él confiadamente. Amén, hermano. Seguimos en esta tarde. ¿Cuántos se gozan con esto? Voy a continuar. Amén, hermanos. Los que le exigen a Dios, fíjese como el Espíritu Santo me lo dijo esta mañana. Los que exigen a Dios son mis hijos rebeldes. Que cuando Dios no les da, ellos quieren al instante, se rebelan en contra de Dios, terminan frustrados y se rebelan en contra de Dios porque ven que nunca reciben nada de Dios. Usted sabe lo que es, hermano, que Dios tenga que dividir a sus hijos de los buenos con los rebeldes. Esos hijos rebeldes que dan dolores de cabeza. Fíjese eso, hermano. Cada padre tiene uno, ¿no? Uno de sus hijos que son un poquito más rebeldes que los otros. Aleluya. Su nombre. Bueno, fíjese cómo estaría Dios en esa posición, con miles y millones de personas que se llaman sus hijos. Y entonces Dios tiene que separar los buenos de los no tan buenos, los que son humildes, sumisos y sencillos, y los que son rebeldes, porque son exigentes. Aleluya. Y también otro punto de los exigentes, amados hermanos, es que no conocen ni tampoco ven a Jesucristo como su ejemplo. ¿Y cuántos cristianos hay en la iglesia que no conocen a Jesucristo? No lo conocen para nada. Porque si verdaderamente los exigentes conocieran a Cristo, lo tomarán a Él como su mayor ejemplo para orar. Porque el libro de Mateo, cuando ya Cristo iba a ir a morir, Cristo fue tentado a exigirle al Padre. ¿Están aquí conmigo? Porque Cristo como ser humano no quería morir. Una muerte vergonzosa. Esa muerte Él no lo quería pasar. Como ser humano, como hombre. Entonces en el Getsemaní Él oró y dijo en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero aquí está la oración modelo. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. El mejor ejemplo que tenemos nosotros para orar sin exigencia es nuestro Señor Jesucristo. Porque Él claramente tenía la habilidad de exigirle al Padre: no me dejes morir así. Busca otro plan. No me dejes morir así. Pero Cristo mató esa exigencia con la oración y con las escrituras. Cuando un cristiano está con esta exigencia, es porque está falto de oración, falto de escritura y falta de comunión con el Señor. Porque cuando la palabra de Dios entra en nuestra vida, y otra cosa de los exigentes es que exigen tanto y no oran ni siquiera una media hora en la casa diaria.
Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que usted tiene ese derecho? ¿Quién le dio derecho a usted a exigirle a Dios cuando ni una media hora podemos orar diaria? Por lo menos el que ore 3 o 4 horas, bueno, pero una media hora y la gente toma autoridad, yo no sé de dónde es que la toman, exigiéndole a Dios cuando ni siquiera se han ganado esa autoridad para poder exigirle a Dios ciertas cosas. Entonces, ¿me van siguiendo, hermanos? Jesucristo fue nuestro mayor ejemplo para que no caigamos en el error de una oración arrogante y exigente. Y ahora quiero demostrarles a ustedes una oración ejemplar. Quiero que vaya conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 4. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10. Fíjese bien, hermano, lo que nos enseña la palabra de Dios. Espero que todos aquí estén comiendo la palabra, porque honestamente me he esforzado para preparar este mensaje y espero que esté entrando a nuestros corazones. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 10, nos enseña una oración de un hombre llamado Jabes. Y fíjese esta oración modelo. Dice el verso 10: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. La oración de Jabes debe ser una oración ejemplar para nosotros, porque Jabes empezó orando diciendo: si tú me dieras bendición. Fíjese cómo él se lo ora. Él no dice: me tienes que dar bendición. Él no le tira a Dios en cara lo justo que él ha sido. No le tira a Dios en cara las obras buenas que él ha hecho, sino que ora y dice: si tú me dieras, reconociendo que la única bendición para la vida de Jabes provenía de las manos del Dios Todopoderoso, el Dios de Israel. Y la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Proverbios capítulo 10, verso 23. Jabes reconoció que la bendición de él para ensanchar su tierra, su territorio, no venía de sus propios méritos, sino que venían directamente del Dios de Israel. Pero luego él termina la oración diciendo: y si tú me libraras de mal para que yo no me dañe. ¿Está aquí conmigo, hermano? Esta es la oración ejemplar de nosotros. Porque ¿qué tanto pedimos? Y si Dios le da la gana darnos, terminamos dañándonos como Salomón. Porque a Salomón se le dio de más para probar su corazón. ¿Y cuánta gente Dios está a punto de darle porque está hastiado y cansado de escuchar la misma petición y la misma pérdida? Y Dios está a punto de dárselo para ver qué él o ella va a hacer con sus propias fuerzas, pensando que puede administrar algo que no está listo para recibir. Alabado sea el nombre del Señor en esta hora. A veces pedimos a Dios como que si sabemos nosotros más que Él, que nosotros estamos capacitados ya para recibir lo que quizás es de nosotros.
Fíjense lo que pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo le exigió a su padre: dame mis bienes. ¿Y qué hizo el padre? ¿Tú los quieres? Aquí está. Eso es lo que sucede cuando uno de sus hijos pide exigentemente. El hijo pródigo pide. Pero cuando miramos el hijo menor trabajaba en la casa de su padre. Pero como el hijo pródigo, el hijo mayor, lo que quiere es pedir para recibir y no sabe pedir en la voluntad del padre, llegará el momento donde el padre va a decir: tú quieres lo que tú me estás pidiendo y me sigues insistiendo, pues toma entonces, para ver si tú sabes administrar lo que no te toca todavía recibir. Alabado sea Dios en esta hora. ¿Cuántos pueden alabar al Señor en esta hora? No seamos como el hijo pródigo, que pide tanto insistiendo a Dios, pensando que él o ella ya está lista para recibir. Hay ciertas cosas que son tuyas, pero tú no has entrado en el reloj de Dios para recibirlas. Y si hay algo que el diablo quiere que tú exijas, son cosas que tú no estás lista para recibir todavía. Porque él sabe que ese descuido, esa exigencia te puede llevar a una autodependencia de ti mismo. Que tú dependas de tus propias fuerzas para poder administrar las bendiciones que Dios nos da. Realmente el cristiano tiene que vivir por lo que dio Jesucristo, mas buscad primeramente el reino de Dios. Yo no sé, hermano, algunos cristianos, esa palabra le entra por aquí y le sale por allá. Porque lo repiten, pero no lo viven. Ese es el verso que todo el mundo se memorizó. Ese, ¿y cuál es el otro bien famoso? Filipenses 4:13. Esos son los únicos que la gente se conoce. No conoce más nada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, ¿cuánta gente repite? No, que más buscar primeramente el reino. Hermano, usted sabe lo que es verdaderamente buscar primeramente el reino de Dios. Porque la Biblia dice que desde el tiempo de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia. Aquí tú vas a tener que aguantarte hasta que llegue el momento preciso para recibir ciertas cosas de Dios. Porque los hijos de Dios, cuando van a pedir, piden con confianza. Y si no reciben, todavía lo aman con todas sus fuerzas. Pero hay espinas en nuestro corazón que van creando la exigencia. Esa espina que todavía está ahí. ¿Será que Dios me oye? ¿Por qué Dios me oye cuando yo pedí esto, pero Dios no me oyó cuando pedí lo otro? Sáquese esa espina de su corazón. Bájese, deténgase y quítese esa espina del corazón. Dios no tiene la necesidad de decirnos a nosotros porque Él no nos da cosas que nosotros pedimos. Así que yo espero que esta palabra esté arrancando de raíz esa espina de que si verdaderamente Dios me oye o no. Porque estás pidiendo ciertas cosas y no lo has recibido todavía. Realmente deje de estar perdiendo tu tiempo pidiendo y pasa más tiempo conociendo a Dios. Porque cuando tú verdaderamente pasas tiempo conociéndolo más a Él, relacionándote con Él, viendo cómo Él quiere que tú te vistas, cómo Él quiere que tú te manejes, cómo Él quiere que tú seas, y tú pasas más tiempo con Él, de esa forma las cosas, las peticiones van a ser ordenadas. Y ahora cuando tú vayas a pedir, tú no tendrás tanta necesidad de pedir mucho. Porque hay algo que tiene a Dios enamorado de ti.
Es esa amistad, esa búsqueda que tú tienes diariamente. Los que pasan tiempo con Él no tienen tanta necesidad de pedir a Dios tantas veces. Con una vez basta. Porque tienen a Dios cautivado. Tienen a Dios enamorado. Y sobre todo están orando en la voluntad de Él. Para terminar, la diferencia que hay entre la exigencia y la confianza. Hebreos capítulo 4, versículo 16, nos demuestra a nosotros la clave para acercarnos a Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Bendita palabra de Dios que nos está alineando. Honestamente, hermano, ¿cuántos están recibiendo esta palabra? Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjese cómo el autor de los Hebreos, que se cree que fue Apolos, fíjese cómo él nos invita a nosotros a acercarnos a Dios confiadamente. Cuando un hijo tiene confianza con su padre, el hijo no tiene que pedir mucho, porque ya el padre sabe la necesidad. Y sin el hijo pedir, aquí está, toma. Pero qué hermoso es cuando un hijo se acerca a su padre confiadamente. Que se acerque a su padre con confianza, reconociendo que su vida depende totalmente de Él. Yo quisiera que todos aquí entráramos en una reflexión en un segundo, entendiendo y reconociendo lo que verdaderamente es acercarnos a Dios confiadamente y sin ningún tipo de exigencia. Realmente, hermano, yo le voy a hacer una pregunta a usted. Cuando usted ora, ¿usted recibe experiencia? Yo le quiero preguntar eso. Cuando usted ora, usted se ha parado diciendo, wow, qué experiencia. Wow, acabo de escuchar algo en mi corazón. Wow, acabo de ver algo en el espíritu. O usted se tira a orar, así a orar y ahí se acabó. Mecánicamente. Verdaderamente, cuando un hijo se acerca a Dios confiadamente, su corazón está continuamente abierto para recibir de parte de su Padre. Así que yo le animo a todos ustedes a que verdaderamente conozcan más al Dios que ustedes le sirven, que es un Dios de muchas experiencias. Ese es un Dios que se deleita en revelarnos, en bendecirnos. Pero sus hijos no van a poder recibir y ver a su totalidad la grandeza de su Dios hasta que comiencen a entrar en una oración en la voluntad de Él. Porque entonces podemos ver cumplirse, amados hermanos, lo que dice la palabra de Dios: todo lo que pidiéramos en su nombre será hecho. Yo quisiera preguntar, ¿dónde está esa palabra? ¿Dónde está esa palabra? ¿Por qué pedimos y no recibimos? ¿Dónde estará eso? ¿Será que Él se lo llevó el viento? ¿Dónde está esa palabra? Realmente
La palabra de Dios no ha perdido poder. Lo que ha perdido confianza es su pueblo. Lo que ha perdido santidad es su pueblo. Por eso es que su pueblo cuando pide no recibe. Porque cuando el pueblo de Dios está en santidad y está pidiendo confiadamente, extirpando de sus corazones la exigencia y la autodependencia, podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Yo quisiera, amados hermanos, que todos aquí experimentáramos lo que es subir en el Espíritu ante el trono de Dios y pedirle confiadamente. ¿Alguien tiene ese deseo aquí o no? Necesitamos tener ese deseo. Yo sé lo que es estar en mi sala orando y subir arriba ante el trono de mi Dios. Porque la oración que se hace en la voluntad de Dios no se queda vacía, no se queda hueca. La oración que se hace en la voluntad de Dios, sin ningún tipo de exigencia, con corazón limpio, puro, con buenas intenciones, tiene resultados mayores. Y para terminar, queridos hermanos, quiero ver si se me quedó algo por aquí. Damos gracias a Dios por su hermosa palabra. Quiero tocar antes de irme el tema de Daniel. Cuando dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Está aquí conmigo? Esta es la receta para una oración victoriosa. Si usted no saca un horario para orar, usted nunca va a orar. Hay preguntas que yo quiero hacer aquí, pero no las voy a hacer. Porque yo le quiero reservar a usted su autoanálisis. Pero si yo pregunto aquí, dígame a ver cuándo es que usted ora. Porque un cristiano que quiere orar victoriosamente necesita un horario de oración. Tiene que haber, si hay 4 servicios de la semana y tenemos 3 servicios abiertos, perdón, 3 días libres. Amén. Usted me va a decir a mí que usted no puede orar diariamente porque usted trabaja. Usted me va a decir a mí que está a altura, que habla lengua aquí, se sacude y que qué sé yo, pero usted no tiene una vida de oración. Eso es lo que usted me quiere decir a mí. Porque qué rápido son, déjame incluirme a mí para que nadie sienta mal. Qué rápido somos para hacer esto, pero qué lentos somos para ir a orar en nuestras casas. Vergüenza le debe dar al pueblo de Dios. Vergüenza les debe dar. Y entonces yo entiendo por qué el pueblo pide tanto y no recibe. Cuando nosotros hacemos la oración modelo de Daniel, que oraba 3 veces al día. Si usted no puede orar 3 veces al día, usted presente el horario que usted sienta que va a ser edificante para su vida espiritual. Pero de todos modos, presente a Dios un horario de oración que le va a mantener a usted diariamente escuchando la oración de sus labios. Pero usted me va a decir a mí que usted espera para llegar al templo a orar. Usted me va a decir a mí que usted no le dice a Dios: de tal hora a tal hora no hablo con los hombres. ¿Está aquí conmigo? ¿Está aquí conmigo?
Esto está cayendo como Pestobismol a estómago descompuesto en esta tarde. Pero bueno. Y usted me va a escuchar diciéndolo hasta que yo me muera o que Dios me lleve a pastorear a otra iglesia. Usted me va a escuchar diciéndolo. El pueblo que no ora va a terminar desenfrenado. El pueblo que deja la changuería y la niñería, el diablo va a continuar riéndose de ellos. Pero bueno, cuando vemos el caso de Daniel, Daniel oraba 3 veces al día y se levantó la ley a manos del rey de Persia y de Media a que nadie podía orar. ¿Usted sabe lo que hizo Daniel, hermano Ángel? Abrió las ventanas de la casa. Ay, papá. Abrió las cortinas y oró más fuerte. Esa es la oración modelo para nosotros tener victoria sobre fosos de leones. Cuando nosotros entramos en una actitud constante de ir a Dios en oración, realmente Dios no va a dejar a sus hijos en vergüenza. Porque usted cree que Daniel estaba ahí exigiéndole a Dios que lo pusieran alto ante los sátrapas y ante los otros gobernadores. Por supuesto que no, porque Daniel, cuando escuchó la ley, Daniel dice que oraba fervientemente como lo hacía antes. ¿Y usted cree que Daniel, Señor, yo soy tu siervo? Señor, yo soy uno de los que no se ha contaminado aquí. Yo soy uno de los que, Señor, guárdame, cuídame. No, Daniel oró fervientemente como lo tenía por costumbre. Y cuando vemos en el caso de Daniel, siempre habrá un enemigo que va a poner un edicto para que tú dejes de orar. Siempre el diablo pondrá algo para que tú dejes de buscar a Dios. Pero yo creo que esta palabra está limpiando nuestra vida de oración. Siento ahora mismo que se metió a Dios en mi vida en esta hora. Mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando la oración es limpia, cuando los corazones son limpios, cuando los corazones son libres de la exigencia, entramos fácilmente a orar en el modelo de Daniel. Alábalo si puedes en esta hora. Alábalo si puedes en esta hora. ¿Cuántos desean esa oración? ¿Cuántos desean orar como Daniel? Alábalo si puedes en esta hora. La palabra de Dios, cuando toma mi vida de oración, me la limpia, me la purifica. La palabra de Dios me toma la vida de oración y me la desnuda. Me dice, esto tienes que hacerlo así. Y no hay algo más hermoso que mirar la Biblia y aprender a orar. Porque cuando miramos la Biblia, dice la palabra del Señor, en el caso de Daniel, que fue llevado ante el rey. Daniel, mi alma alaba a Dios. Daniel, por esta oración, recibe la visitación del ángel de Dios en el foso. Pero fíjese algo, hermano, que dice que los sátrapas y los gobernadores se molestaron porque lo hallaron en la presencia de su Dios. ¿Cuánta gente se molesta cuando tú estás en la presencia de Dios? Si hay alguien que se molesta es el diablo. El diablo no quiere que tú entres a la presencia de Dios. El diablo no quiere que tú entres a la presencia de Dios. El diablo no quiere y enviará sus gobernadores, enviará sus sátrapas, enviará sus sus encargados para poder estorbar la oración de Daniel. Pero hoy en esta tarde el pueblo de Dios va a abrir la ventana de su casa, abrirá la ventana de su corazón y van a orar como lo tienen por costumbre. Y aquellos que lo tienen la costumbre, yo oro que hoy, mire hermano. Usted, le voy a hacer una pregunta y termino con esto. Usted cuando sale de la iglesia, yo le pregunto nada más. Usted ha salido de la iglesia y ha llegado a su casa que no puede dormir y se tira a orar.
Porque la bendición de Dios es tan grande que no la puede resistir en su vida. Yo pregunto nada más. Yo pregunto nada más. Usted ha llegado del culto diciendo, wow, qué clase de bendición. Yo puedo dormir, pero déjame yo tirarme de rodillas a orar. Dar gracias a Dios. Y pasa unas horas en la presencia de Dios. Bueno, y si no oramos, ¿qué vamos a tener para poder hacer en el mundo espiritual? Los evangelistas que están aquí, si ustedes no tienen por costumbre orar, ni se les ocurra reprender un demonio, porque se les va a ir en la cara. Le va a pasar como le pasó a los hijos de Seba, que el demonio le dio una pela. Y eran 9 que tenían. 9 contra un endemoniado. Bueno, vamos a dejarlo ahí. El demonio era tan fuerte y le dio una pela a los hijos de Seba. Cuando nosotros no oramos, el diablo no nos conoce. Cuando nosotros no tenemos una vida de oración, no una oración exigente, sino una oración autoritaria, una oración con autoridad, pero una oración humilde y sencilla. Los que saben orar saben cuándo pedir con autoridad al diablo que se vaya, y saben también cómo pedirle a su Dios. Al diablo es el que se le habla con autoridad, a Dios se le habla con mansedumbre, alabado sea Dios, con humildad, con sencillez. No confundas a tu Dios con tu enemigo. Al diablo es el que se le habla con autoridad. Al diablo se le reprende, pero a Dios se le respeta. A Dios se le pide con sencillez, con humildad y con lágrimas. No le llore un diablo que está atrasado ya, hermano. No le llore un diablo que ya está vencido. El diablo haciendo guerra y la gente llorando. Llorando porque el diablo los quiere ver muertos espiritualmente. Gloria a Dios en esta hora. Y la gente llorándole al diablo y el diablo riéndose de ellos. ¿Está aquí conmigo? Bueno, el mensaje cogió una derecha bien fuerte, pero bueno. Yo quería tocar este tema de Daniel porque este tema de Daniel es muy importante. Para terminar, queridos hermanos, hay un punto aquí que yo quiero leer. En el libro de Daniel capítulo 6. Aquí está. Daniel 6 verso 11. Donde dice: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. ¿Cuántas veces tú te pasas orando y te suena el teléfono? Te toca orar y te suena el teléfono. Te busca la gente. Mire, usted sabe que ahora los teléfonos tienen ese método de ponerlo en que no suene, para que no lo reciba notificaciones. Acostumbre a hacer eso cuando está orando. Ninguna interrupción para su vida de oración. Esto no es juego, hermano. Yo sé lo que le estoy hablando aquí. Y por esto que yo hago, el diablo me conoce muy bien a mí. Entonces hay gente que dice: wow, pero ¿y cómo Dios usa? Bueno, es que estoy tratando aquí de demostrarle con humildad lo único que me da acceso a mí al mundo espiritual: la oración. La oración. Wow, pero ¿y cómo él? ¿Y cómo esto? ¿Y cómo enseña? ¿Y cómo predica? Si usted supiera, hermano. Muchos ven lo de afuera, pero qué pocos ven el sometimiento. Qué pocos ven las horas tirado en el piso llorando, orando. Muy pocos ven el sometimiento, porque no hay necesidad de demostrarlo. Y el verso 12 dice: fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real
no ha confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Fíjense bien, parece que el rey se le olvidó que había firmado eso. Pero vinieron los mensajeros y dicen: oye, no es verdad que tú hiciste esto, que tú firmaste una ley prohibiendo que la gente orara. A veces el diablo está tan trabajoso con otras personas, y viene el diablo y sus secuaces y la cuerda. Mi alma adora a Dios en esta hora. El plan que tiene el diablo en contra de nosotros. Por eso te tienes que cuidar de esa gente que se acerca a ti con malas intenciones. Son enviados del diablo para tratar de estorbar tu vida, con el fin de que caigas en manos del rey. Y el verso 13: entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, ay papá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Qué poderoso esto. Qué poderoso es ver que Daniel no temió a orar como lo hacía por acostumbrado. Pero el resultado de Daniel, que todos sabemos la historia, que Dios lo visitó y lo libró de los leones, es porque Daniel vivía una vida de oración humilde y sencilla. Imagínese Daniel en el foso diciendo: Señor, yo soy tu siervo. Señor, yo oraba 3 veces al día. Por lo menos Willy está conmigo solo, pero bueno, estoy predicándole a Willy. Imagínese, hermano, que Daniel estuviese en el foso reclamándole y exigiéndole a Dios. Así es, Daniel diciendo: no, pero es que yo oraba 3 veces. Esto no es justo de que yo esté en este foso. Pero no, yo me imagino que aunque la Biblia no lo registra, yo me imagino que Daniel decía: si estos leones me comen o no me comen, yo todavía voy a seguir orando. Oh, gloria a Dios en esta hora. Alaba a Dios en esta hora. Yo me imagino a Daniel orando en el foso. Yo me imagino a Daniel orando tirado de rodillas, los leones allá en una esquina, y cuando le tocaba la hora de orar a Daniel, Daniel se arrodillaba al lado de esa piedrita orando como lo tenía por costumbre. ¿Y usted cree que Daniel estaba ahí y que Señor, exigiéndole a Dios? Eso fue la clave para que Daniel fuese libre. Y bueno, conocemos el libro de Daniel, es un libro que yo particularmente no lo he estudiado, porque es un libro que es muy comprensivo, muy difícil de entender. Pero la vida de Daniel fue tan exitosa porque Daniel tenía esta costumbre de orar. Y cuando oraba, no oraba exigiéndole